Ahí está. Ahí se ve, Fer. Ahí se ve, bueno. Bueno, chicos, buen día. Hoy día vamos a vamos a comenzar el último práctico de optimización. Había previsto 5 prácticos de optimización, hoy día empezamos el último. Este práctico es un práctico largo que tiene 14 problemas que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de 3 clases. Ya tenemos previsto hoy que no sea la clase muy larga y que podamos hacer al menos los 5 primeros problemas, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, les quería avisar que el práctico de la clase pasada de ayer está subido ya a la página, también está subido ahora el enunciado de este práctico, con los 14 problemas, vamos a hacer los 5 primeros ahora, y también está subida la clase de ayer, la presentación de ayer, que les sirva de guía para hacer los problemas del práctico anterior. Bien, entonces, el problema que vamos a ver ahora es un problema que ustedes ya lo habían visto en la clase en el trabajo práctico de programación lineal. Este problema tiene 2 partes, una parte que se puede resolver con programación lineal y una parte que hay que resolver con programación no lineal, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer más hincapié en la segunda parte. La primera parte supongo que ya la han hecho, ya está presentada en el práctico de programación lineal, pero lo mismo lo vamos a repasar. A ver, puntero. Bien. Entonces, este problema, que debe resultar conocido, dice, se dispone de la siguiente información de las corrientes de una planta química en operación. Este problema es un problema de integración energética. Dice que se dispone de 4 corrientes, 2 corrientes calientes H1 y H2 y 2 corrientes frías C1 y C2. Y para cada una de estas corrientes tienen los datos del F por Cp, ¿sí? O sea, el caudal por la capacidad calorífica, y los datos de la temperatura de entrada y salida, ¿sí? Para cada una de las corrientes. Además, dice que se dispone de vapor para calefacción de 500 grados y de agua para refrigeración que entra a 20 grados y sale a 30 grados, utilizándose un delta de T mínimo de 20 grados. El coeficiente global de transferencia es de 5 kilovatios por metro cuadrado y grado centígrado en el caso que necesiten utilizar intercambiadores de calor. Las preguntas son, la primera, planteen un problema para su resolución con GAMS y determinen la ubicación del punto de corte y las necesidades mínimas de calefacción y refrigeración. La segunda pregunta es que determinen los intercambios a realizar por encima del punto de corte para conseguir esos consumos mínimos. Y la última pregunta es explique las dificultades que encuentra en el planteo y en la resolución del problema. Bien, ustedes han visto también este tipo de problemas, cómo resolverlos utilizando los procedimientos de la tecnología Pinch, o sea que también tienen un procedimiento heurístico para poder realizarlo. Lo que vamos a ver ahora es el enfoque desde el punto de vista de la optimización, que es una alternativa a la tecnología Pinch. Como ya les había explicado el ingeniero Colombo y la ingeniera Unzaga, hay una diferencia que es que la tecnología Pinch da una buena solución, pero no garantiza el óptimo porque no está hecha con un criterio de optimalidad. Y en cambio la optimización sí garantiza el óptimo, pero muchas veces la formulación del problema es mucho más complicada, ¿sí? Entonces es como que hay un juego de costo-beneficio entre utilizar un enfoque o el otro según el problema que ustedes tengan. Bien, nosotros lo que vamos a ver ahora es desde el punto de vista de la optimización. Para poder resolver el problema de optimización siempre se sigue un procedimiento sistemático en este tipo de problemas de integración energética. Entonces, partiendo de los datos de la información que tenemos las 4 corrientes con sus respectivas características, lo que se hace primero es elegir dentro de esta tabla cuáles son las temperaturas extremas que yo voy a tener porque tengo que construir un diagrama de temperaturas, ¿sí? Para poder hacer la cascada de calor. Entonces, necesitamos ubicarlas a las temperaturas, ordenarlas de alguna manera, entonces vamos a buscar cuáles son las temperaturas extremas que tenemos.
Si nosotros nos fijamos en todas estas temperaturas, la temperatura más alta es de 400 grados y la más baja es de 100 grados. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar esa temperatura más alta y más baja, ¿sí? En una escala, en un espacio de papel en el que estamos trabajando, la temperatura más alta arriba y la más baja abajo y hacia la derecha del espacio de trabajo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ubicar también de manera descendente las temperaturas de entrada de las corrientes calientes a la izquierda. O sea, las temperaturas de entrada de las corrientes calientes serían el 400 y el 340. Y a esas temperaturas las tenemos que ubicar a la izquierda de las que hemos puesto antes. Como el 400 ya está ubicado acá, vamos a ubicar el 400 un poco más abajo hacia la izquierda y el 340 un poco más abajo, ¿sí? Respetando que siempre haya un orden de mayor a menor en las temperaturas. Y luego vamos a ubicar de manera descendente también las temperaturas de entrada de las corrientes frías, pero hacia la derecha. Las temperaturas de entrada de las corrientes frías son 160 y 100, o sea que estas las tenemos que ubicar del lado derecho. Entonces ubicamos el 160 y el 100 no es necesario ubicarlo porque ya tenemos un valor de 100 puesto de antemano, ¿sí? Entonces el diagrama que nos queda es el que estamos viendo. Tenemos las temperaturas de entrada de las corrientes calientes y las temperaturas de entrada de las corrientes frías, ¿sí? Por último, tenemos que completar las temperaturas que nos faltan a cada lado de este diagrama utilizando el dato de que la opción que hemos elegido de que el delta T mínimo sea de 20 grados centígrados. Y entonces para ello, al 400 que tenemos arriba le sumamos el delta de T mínimo y nos da 420, el 400 le restamos el delta de T mínimo y nos da 380, y así sucesivamente. O sea, observemos que las temperaturas que nosotros tenemos a la izquierda son todas 20 grados más altas que las temperaturas que tenemos a la derecha. Y de esa manera podemos ubicar todas las temperaturas que interesan en este problema. Y este diagrama de temperaturas nos permite definir que tenemos 4 niveles térmicos, ¿sí? Que son los que están marcados dentro de estos rectángulos. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo interactúan las corrientes que nosotros tenemos con estos niveles térmicos, ¿sí? Entonces, ubicamos las corrientes, tenemos las corrientes calientes H1 y H2 a la izquierda y C1 y C2 en las corrientes frías a la derecha, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es fijarnos en qué niveles térmicos intercambia calor cada una de estas corrientes. Por ejemplo, la corriente H1, fíjense que va desde 400 grados como temperatura de entrada hasta 120 grados como temperatura de salida. Es decir, que intercambia calor en el nivel térmico 2, que va de 400 a 340, en el 3, que va de 340 a 180, y en el 4, que va de 180 a 120. O sea, con esto quedaría abarcado todo el rango de cambio de temperatura de la corriente H1. En el rango este 420-400, la corriente H1 no interviene. Lo mismo hacemos con la corriente H2. Fíjense que la corriente H2 va de 340 a 120, o sea que intercambia calor en el nivel térmico 3 y en el 4. La corriente fría 1 intercambia calor entre 160 y 400 grados, o sea, en los niveles térmicos 1, 2 y 3. Y la corriente fría 2 intercambia calor entre 100 y 250 grados, o sea que está en el nivel 4 que va de 100 a 60, de 100 a 160, y en el nivel 3 que va de 160 a 320. Y entonces este sería nuestro diagrama de intercambio de calor. Bien, nosotros podemos calcular cuál es el calor que aporta cada corriente en cada nivel térmico, porque nosotros tenemos la diferencia de temperaturas que tiene cada nivel térmico y a su vez de la tabla conocemos cuál es el FSP de esa corriente. Y entonces, por ejemplo, para la corriente H1, que yo lo he escrito aquí al balance, tendríamos el FSP es 1, ¿sí? Y la diferencia de temperatura en el nivel térmico 2 es 400 menos 340, que es 60.
Entonces 60 por 1, 60, o sea que son 60 kilovatios los que intercambia H1 con H1 en el nivel térmico 2. Y de la misma forma podemos calcular cuánto es lo que intercambia en el nivel térmico 3 y en el nivel térmico 4. ¿Sí? Entre 340 y 180 y entre 180 y 120. ¿Sí? Si nosotros sumamos todos esos calores, vamos a tener un total de 280 kilovatios, que es el calor total que intercambia esta corriente yendo desde 400 hasta 120. Ese mismo cálculo, ¿sí?, que se hace para la corriente 1, para la corriente caliente 1, hay que hacerlo para la corriente caliente 2, para la corriente fría 1 y para la corriente fría 2. Sí, yo acá ya lo he hecho al cálculo. Fíjense que sobre cada una de las líneas está puesta la cantidad de energía que intercambian, 60, 160, 60. Para H2 tenemos 320 y 120. Y aquí está en negrita, debajo de cada corriente, el valor total del intercambio de calor. Así que sería la suma de todas estas flechitas componentes. ¿Sí? Para la corriente fría también tenemos 30, 90 y 240. Y para la corriente fría 2 tenemos 117 y 78. ¿Sí? Acá el único cuidado que tienen que tener es que la corriente 2, que intercambia calor en el nivel térmico 3, fíjense que la corriente 2 va desde 100 a 250, y el 250 es un valor que no figura entre las temperaturas que nosotros hemos puesto, porque es una temperatura de salida, ¿sí? Las temperaturas de salida no necesariamente tienen que estar en este diagrama. Entonces, el 117S sale de multiplicar 1,3 por 160 por 250 menos 160, ¿sí? No es por 320 menos 160, no es por el nivel térmico completo, ¿sí? Porque esta corriente sale a 250, no llega hasta el 320. Ese es el único cuidado que tienen que tener, porque es la única corriente que tiene la única porción de corriente que tiene esa excepción, ¿sí? Que se tienen que fijar el valor de temperatura en la tabla y no en el gráfico. Bien, entonces, para resolver el primer punto que nos pedían, nos decía que nosotros teníamos que plantear un problema de transporte para su resolución con GAMS y determinar la ubicación del punto de corte y las necesidades mínimas de calefacción y refrigeración. ¿Sí? Hasta acá quería saber si está claro cómo yo he construido el diagrama, ¿sí? Cómo yo he llegado hasta este diagrama. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que yo tengo el diagrama ese, acá lo he limpiado un poco, he dejado las cosas que más me interesan, que son las temperaturas, no, las temperaturas ya no, digamos, están puestas como referencia, pero las cosas que más importan son los calores que intercambia cada corriente con los niveles térmicos. Digamos, el calor que yo no pueda, digamos, si yo no puedo hacer una integración completa, yo seguramente voy a necesitar servicios auxiliares, entonces voy a tener, hasta ahora no sé porque todavía no he resuelto el problema, pero es previsible que tenga un cierto consumo de vapor, ¿sí?, para calentar las corrientes frías que no las puedo calentar con las calientes, y una cierta cantidad de agua de refrigeración, ¿sí?, para refrigerar corrientes calientes que no puedo refrigerar con corrientes frías. Entonces este sería el diagrama completo que yo tendría de flujos de calor o cascada de calor para nuestro sistema, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que plantear un problema de optimización. El problema de optimización que yo deseo plantear es un problema en el que yo quiero obtener conocer las necesidades mínimas de calefacción y refrigeración. Es decir, que lo que yo quiero minimizar en esta cascada de calor es el consumo de vapor y el consumo de agua fría, ¿sí? Entonces nuestra función objetivo va a ser minimizar la suma de estos dos calores, ¿sí? Entonces voy a hacer un problema de optimización en el cual voy a minimizar QS más QW, que serían los consumos de agua y vapor. Profesor, Sí, disculpe, sí, estaba sí. hablando yo y no me andaba el micrófono, así que me tuve que conectar a otro lado. Sí, sí. Pero yo lo único que no entiendo es por qué Sí. el 400 se repite dos veces, porque no lo podría poner una sola vez y el En- 4 en-
Claro, no, se repite dos veces porque el 400, fíjate que es una temperatura que tiene que figurar en los dos lados que tiene que figurar en los dos lados del diagrama. Eso es porque cuando nosotros hacemos acá, a ver, armar de nuevo. Cuando nosotros armamos esto, lo primero que nosotros tenemos que ver es pues, cuáles son nuestras temperaturas extremas. Y nuestras temperaturas extremas son el 400 y el 100. Y al 400 y al 100 lo tenemos que poner del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. ¿Sí? Después, el siguiente paso es que nosotros pongamos las temperaturas de las corrientes calientes, de entrada de las temperaturas calientes del lado izquierdo. Entonces el 400 necesariamente tiene que aparecer de nuevo porque no está el 400 acá y no lo podemos poner a la misma altura porque no tendría el delta de T mínimo suficiente. ¿Sí? Entonces por eso lo ponemos un poco más abajo para poder después completarlo con el delta de T. Eso es el caso en el que el 400 participa de los dos lados digamos, por el método que estamos utilizando, el 400 participa de los dos lados del diagrama. En el caso del 100, por ejemplo, el 100 participa como temperatura inferior, pero también es la temperatura de entrada de esta corriente fría, entonces está dos veces del mismo lado del diagrama, entonces lo ponemos una sola vez, ese no es necesario. En cambio, el 400 por el método participa en los dos lados del diagrama, por eso lo tenemos que escribir dos veces. Y no lo podemos poner a la misma altura para respetar el delta de T mínimo. Ah, bien, claro, porque yo decía el tema del 100 también ponerlo dos veces, pero ahí me ha aclarado el Claro, último. sí. Ajá, sí. Perfecto, Bueno, gracias, profe. de nada. Disculpe. No hay problema, cualquier pregunta ustedes vayan haciendo, así vamos aclarando las cosas si algo no se entiende, porque si no va a ir quedando en el tintero, capaz que después influyen en las conclusiones posteriores. Bien, entonces lo que estábamos viendo es que a partir de este diagrama tenemos que construir un problema de optimización. Y el problema de optimización que tenemos es un problema de minimizar los calores, ¿sí? Los consumos de vapor y el consumo de agua fría. Y eso tiene que estar sujeto a una serie de restricciones. Y esas restricciones tienen que ser las de los balances de energía en cada nivel térmico, ¿sí? Entonces, ¿cómo he construido yo estas restricciones? Por ejemplo, si me paro en el nivel térmico 1, yo tengo que, en el nivel térmico 1 tengo lo que sale, que es R1, ¿sí? Y ese R1 que sale tiene que ser igual a dos corrientes, a dos aportes de calor que entran, que uno es el de QS y otro es el 30 este de la corriente fría, ¿sí? O sea que QS más 30 tiene que ser igual a R1, ¿sí? Entonces por eso queda esta restricción que yo tengo aquí. De la misma manera, si yo me paro en el nivel térmico 2, yo tendría que R1 más 90, ¿sí? Tiene que ser igual. Ah, no, perdón, acá está, digamos, en la ecuación está bien anotado, pero aquí está la flecha al revés. Lo vamos a cambiar ahora para que ustedes no se confundan con el análisis. Ahí vamos a cambiar esta flechita porque como son corrientes frías, el calor sale, ¿no? El calor no entra a los niveles térmicos. ¿Sí? Ahí queda mejor. Bien. Entonces el balance que nosotros tendríamos acá sería que R1, digamos el calor este que entra acá al nivel térmico 1 es igual a R1 más 30. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces ahí queda esta ecuación. En el nivel térmico 2, nosotros tendríamos que hay un aporte de 60 kilovatios de la corriente H1, que sumados con R1, que viene del otro nivel térmico, tiene que ser igual a R2 más 90. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, nos da R2 menos R1 igual a menos 30. Y así sucesivamente vamos haciendo los balances térmicos, los balances, ¿sí? En cada nivel térmico. Por ejemplo, en el 3 tenemos que entra 160, entra 320, entra R2 y lo que sale sería 240, 117 y R3. Y en el último nivel térmico tenemos que lo que entra es R3,
60, 120 y sale 78 y sale QW. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos formular estas restricciones. Si ustedes se fijan, este problema que acabamos de poner acá es un problema que es totalmente lineal. O sea, la función objetivo que tenemos es lineal y todas las restricciones que tenemos son lineales, o sea que es un problema de programación lineal. Y este problema es el que ustedes tendrían que haber resuelto en el práctico de programación lineal, o sea, el problema llegaba hasta aquí. Este problema de programación lineal, ¿qué ventaja tiene? Como ustedes ya saben, los problemas de programación lineal tienen una solución única, o sea que si ustedes obtienen el óptimo ese es el óptimo global y es el único óptimo del problema. Si ustedes lo ponen en GAMS, calculan en GAMS, les va a dar un resultado como este. R1 vale 30, que sería esto, R2 vale 0, R3 vale 123, y QS y QW valen 60 para el vapor y 225 para el agua, respectivamente, y la función objetivo, que sería la suma de los consumos de calor, o sea, tanto del vapor como del agua, es de 285 kilovatios. ¿Sí? Entonces, si ustedes resuelven esto, se van a dar cuenta que hay una corriente, digamos, un flujo de calor entre los niveles térmicos que es cero en el óptimo, que R2 es igual a 0. Y entonces eso es la definición del punto de corte, o sea, significa que el punto de corte para este esquema está en R2, o sea, está en las temperaturas 340 y 320. Y en ese intervalo de temperatura. ¿Sí? Hasta acá lo entienden, lo habían hecho hasta aquí al problema. Dice que sí, Fer. Sí, bien. Bueno. Bien, entonces lo que habíamos dicho anteriormente es que el punto de corte entonces se encuentra en el 340 para las corrientes calientes, 320 para las corrientes frías, o sea que esto nos dividiría nuestro diagrama en dos partes. Y entonces nosotros lo que tenemos que analizar son los intercambios que podemos hacer por encima del punto de corte o por abajo del punto de corte, porque no podemos hacer intercambios a través del punto de corte. Entonces, para poder respetar estos consumos mínimos. Entonces, la pregunta B que nos decía el problema era que determinemos los intercambios a realizar por encima del punto de corte para conseguir los consumos mínimos. Es decir, que veamos cómo vamos a hacer un problema de optimización, pero solamente considerando la parte de arriba del punto de corte. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora es qué pasa arriba del punto de corte. Fíjense que arriba del punto de corte lo que yo tendría es una corriente fría, es la corriente C1, que esa corriente fría se debería calentar y se puede calentar por dos medios. Se puede calentar ya sea por un aporte de la corriente caliente H1 o se puede calentar por un suministro de vapor externo, ¿sí? por un servicio auxiliar. Entonces, justamente ese es el intercambio que vamos a hacer. Vamos a ver cuál es la manera óptima de producir el calentamiento de la corriente fría 1, si es por intercambio con H1, si es por intercambio con QS, y cuál es el costo mínimo de intercambiadores de calor que yo necesitaría. ¿Sí? Entonces ese es el problema que tenemos que resolver ahora. Entonces fíjense que el diagrama se reduce solamente a esta parte, porque es la parte que está por encima del punto de corte. Entonces tenemos tres corrientes, una corriente de vapor, una corriente fría C1 y la corriente caliente H1. Y lo que vamos a hacer para modelar este problema es considerar que con una variable xy, que es vamos a considerar que xy sería el producto del flujo que va a recorrer el circuito que vamos a diseñar enseguida, por el Cp. O sea, el Cp va a estar, como es una constante, va a estar contenido dentro de la variable x sub y. ¿Sí? Entonces, fíjense que los intercambios que nosotros podemos proponer serían los siguientes. O sea, que la corriente que la corriente fría 1 ingrese a un intercambiador de calor, se caliente con el vapor y llegue a su temperatura final. O sea, eso sería un camino que podría ser la corriente.
¿sí? Y en ese caso necesitaríamos diseñar o calcular el área de un intercambiador de calor con el vapor. Pero también puede ser que esta corriente circule por un intercambiador de calor donde intercambie calor con la corriente caliente H1 y alcance su temperatura final. ¿Sí? Esas son todas las posibilidades. O sea, que C1 intercambie con el vapor para la temperatura final, o que C1 intercambie con H1 para su temperatura final, o que eventualmente se bifurquen acá y una parte vaya por acá y una parte por acá. ¿Ustedes creen que esas son todas las posibilidades? Porque ya que estamos por hacer un problema de optimización, lo que tenemos que plantear es la posibilidad de que todo ocurra para que el problema elija cuál es la opción más conveniente. Entonces, no tenemos que dejar afuera ninguna posibilidad. Creo que está bien así, porque los otros intercambiadores para los otros H no están en la misma franja de temperatura. No, exacto. Sí, sí. O sea que lo que está claro es que sí, que son estos dos intercambiadores los que podemos utilizar. Pero hay otro recorrido que podamos usar. O sea, acá fíjense que el recorrido que nosotros le estamos dejando al problema es que la corriente caliente se bifurque y vaya una parte por uno, una parte por otro, o sino que toda la corriente vaya por uno o toda la corriente vaya por el otro. ¿Sí? Hay una opción más que sería por ejemplo, que el calor que se intercambia, por ejemplo, con la corriente caliente 1 no alcance para alcanzar la temperatura final y que haya que utilizar primero ese intercambiador y después el vapor, por ejemplo. O podría ser que primero tenga que pasar por el vapor y después por este intercambiador, o sea que los intercambiadores se usen en serie y esa posibilidad no la estamos contemplando con este diagrama. Entonces lo que sí podemos hacer es agregar unos recorridos extra, ¿sí? O sea, podemos agregar un recorrido que haga que C1 pase por este intercambiador y después de pasar por este intercambiador pase por el intercambiador con vapor y recién salga, ¿sí? Y de la misma manera podemos contemplar la otra posibilidad, que es que primero pase por el vapor y luego pase por la corriente caliente 1, ¿sí? Entonces, si nosotros contemplamos estos dos caminos adicionales, ya tendríamos todas las posibilidades de intercambio de la corriente fría con digamos, con las corrientes que le van a suministrar calor. ¿Sí? Bien, entonces yo acá lo que he hecho ha sido ponerle un nombre a cada corriente para poder después hacer las ecuaciones de balance. Y ese nombre de las corrientes es con una letra X, y esto es lo que yo les explicaba antes, que el XS representa el flujo que pasa de la corriente 1 por su CP. ¿Sí? O sea, el CP es un valor conocido fijo y el flujo es en realidad el que nosotros no conocemos porque no sabemos cuánto flujo va a ir por cada lado. Y lo único que sí sabemos es el flujo de entrada, que va a ser igual al flujo de salida, pero no sabemos cómo se bifurca en el medio de todo este diagrama. Bien, ¿se entiende hasta aquí cómo he planteado el diagrama? Porque este diagrama es el que ahora vamos a utilizar para hacer los balances. ¿Profe? Sí. Entonces son 5 posibilidades. Claro, exactamente, tendríamos 5 posibilidades. Sí, así es. O sea, tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de que haga una sola cosa así, que sería una, esta así sería 2, que sean en serie primero el vapor y después esta 3, que en serie al revés serían 4. Tenemos una quinta posibilidad que sería que se bifurque por acá, pero bueno, habrían teóricamente más posibilidades si nosotros permitimos que haya muchas bifurcaciones en distintos lados y que vayan distintos flujos por distintas corrientes. Pero sí, básicamente serían como 5 las posibilidades netas de flujo. ¿Sí? De todas maneras, eso, como no lo vamos a resolver por enumeración, lo va a resolver el optimizador. ¿Sí? Él va a elegir cuál es la que más conviene. Bien, entonces, esta sería nuestro diagrama, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es plantear cuál sería la función objetivo. ¿Cuál creen ustedes que sería la función objetivo que tendríamos que optimizar en este problema? ¿Qué es lo que buscamos con estos intercambios? O sea, nosotros ya sabemos que vamos a tener los consumos mínimos porque ya hemos resuelto el problema anterior
y ya hemos encontrado cuál es el punto pinch y ya estamos trabajando por encima del punto de corte. Entonces los consumos mínimos ya están asegurados. ¿Qué es lo que tendríamos que minimizar acá? O maximizar según lo que quieran optimizar. Aprovechar el FCP de la corriente. Eso lo vamos a aprovechar, eso siempre lo vamos a aprovechar. De hecho, en las restricciones eso va a estar puesto que se aproveche, ¿sí? Sí, que no se desperdicie la cantidad de calor que tienen las corrientes. Y por eso va a estar puesto en los balances, va a estar implícito en los balances. Pero, ¿qué es lo que nosotros queríamos hacer? Fíjense que nosotros el intercambio que tenemos que hacer entre C1, H1 y el vapor es un intercambio que si bien el calor mínimo ya lo tenemos, pero ese intercambio se puede hacer de distintas maneras como lo estamos viendo en este diagrama, o sea, pueden ir los flujos por distintos lugares. Si nosotros planteamos distintas posibilidades, lo que va a cambiar es el número de intercambiadores de calor que tengamos que poner, o si ponemos los dos intercambiadores, lo que puede cambiar es el tamaño de esos intercambiadores según el flujo que pase por cada uno. ¿Sí? Entonces, acá la variable, lo que nosotros querríamos encontrar es cuál es digamos, cuál es la red de intercambio que tenga el menor costo. Y esa red de intercambio de menor costo está relacionada con la red de intercambio que tenga la menor área de intercambio, porque nosotros sabemos que en un intercambiador de calor, la dimensión característica del costo es el área. ¿Sí? Entonces, en este problema lo que nosotros queremos minimizar es el costo, y si nosotros queremos minimizar el costo, tenemos dos posibilidades de ver esta optimización. Nosotros sabemos que el costo de un intercambiador de calor es proporcional al área elevado a un exponente que está siempre en las ecuaciones de costo de intercambiadores, que es alrededor de 0,60, 0,62, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos minimizar una función objetivo que sea el área del intercambiador 1 elevado a la 0,62 más el área del intercambiador 2 elevado a la 0,62. Eso sería si nosotros minimizamos el costo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de minimizar el área directamente, porque nosotros sabemos que si minimizamos el área también minimizamos el costo, lo podríamos poner directamente como minimizar Z, que es igual a A1 más A2. ¿Sí? ¿Qué diferencia habría entre usar uno o la otra desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista de la optimización? O sea, ¿cuál sería más conveniente? ¿Qué opinan ustedes pensando un poco en lo que hemos visto en el práctico de ayer? Desde el punto de vista matemático, la primera ecuación siempre va a ser menor. Uh-huh. ¿Pero qué forma tiene la primera ecuación? ¿Es una ecuación lineal o no lineal? No lineal. Es no lineal. ¿Y qué ventaja tendría usar una función objetivo lineal sobre una no lineal? Las soluciones. Ajá, o sea, si nosotros tenemos una ecuación, una función objetivo que es lineal, nosotros podemos asegurar que el problema tiene una solución única. En cambio, si el problema es no lineal, nosotros solo podemos asegurar que hay una solución única si esa función fuese convexa. Pero bueno, tendríamos que ponernos a probar si la función es convexa. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la optimización, acá nos conviene utilizar esta función objetivo lineal, porque esta función objetivo, al menos hasta ahora que no hemos visto qué restricciones vamos a usar, es una función objetivo que nos garantiza un único óptimo. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a pensar cuáles son las restricciones que le vamos a poner al problema, y una vez que ya tengamos todas las restricciones, vamos a ver cómo termina siendo la estructura general del problema, si termina siendo lineal o no lineal. ¿Sí? Bien, entonces, las restricciones que se tienen que cumplir sí o sí dentro de este sistema son las restricciones de balance de materia. ¿Sí? Que era algo que ya habían mencionado ustedes antes, que es los FCP se tiene que conservar ese balance. Y entonces ese balance de los FCP está dado por los X. Entonces nosotros en cada nodo tenemos que hacer que se cumpla el balance.
Entonces vamos a tener una serie de ecuaciones que tenemos que tener en cuenta como restricción, que es, por ejemplo, que el x de entrada, este x que entra al sistema, sea igual a la variable x1 más a la x11, porque este flujo se dividiría por x1 y por x11. De la misma forma, x1 más x2 tiene que ser igual a x3. Este es x1, el x2 viene desde acá, y esa suma en este mezclador tiene que ser igual a x3, que es el que entra al intercambiador. Luego ¿Profe? tenemos, ¿sí? Tengo una duda. Aquí usted Sí. está poniendo las restricciones de todos los nodos, Sí. sin considerar cuál sería el sistema. Después nosotros poniendo alguna restricción hacemos que el programa decida por cuál de los sistemas, cuál de los casos es el mejor. Así es, o sea, nosotros tenemos que poner todas las restricciones porque estas restricciones se tienen que cumplir sí o sí. Ahora, por ejemplo, el sistema puede considerar, el optimizador cuando esté probando él las soluciones, porque eso no es algo que vamos a hacer nosotros no estamos resolviéndolo al problema, sino que nosotros lo estamos planteando. Entonces nosotros lo planteamos, le ponemos esto al GAMS y el GAMS empieza a resolver y él tendrá su algoritmo para probar las distintas opciones a ver cuál le conviene. O sea, es un algoritmo que no es una exploración exhaustiva, o sea, no es que explora todas las situaciones, sino que es una exploración inteligente que ustedes que han visto un poco en la teoría, digamos, de los distintos algoritmos que hay, es una exploración inteligente en la cual va descartando ciertas situaciones con las que sabe que no va a llegar a buen puerto, digamos, y se va quedando con las mejores. Entonces, ese análisis lo hace el GAMS. Entonces, el GAMS, por ejemplo, puede decidir que x2 sea 0 y que x1 sea 0, por ejemplo. Entonces, si x2 y x1 son 0, por esta restricción que nosotros hemos puesto acá, nos aseguramos de que el x3 sea 0. ¿Sí? Y entonces el hecho de poner estas restricciones nos garantiza que el GAMS no nos dé soluciones incoherentes. Si nosotros no ponemos estas restricciones, el GAMS nos puede decir, por ejemplo, que el x1 vale 0, el x2 vale 0 y el x3 vale 1. Y eso desde el punto de vista práctico es incoherente, pero para el GAMS puede ser una buena solución. ¿Sí? Entonces nosotros con estas restricciones lo que estamos haciendo es forzando a que cuando el GAMS esté trabajando esté cumpliendo con las, digamos, con las propiedades físicas y químicas que tiene nuestro sistema. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que poner todas estas restricciones que se van a cumplir sí o sí, independientemente de los valores que el GAMS decida para cada variable. En este nodo, por ejemplo, que yo estoy señalando acá, siempre x1 más x2 va a ser igual a x3. ¿Sí? Independientemente de los valores que el GAMS decida que va a poner, porque tiene que respetar esa suma, si no esto físicamente no tendría sentido. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Y uno a veces tiende a pensar, digamos, mientras lo está formulando al problema, también en cómo resolverlo. Entonces, es un ejercicio, digamos, que uno cuando hace muchos problemas de optimización ya se va dando cuenta qué parte corresponde al planteo del problema y qué parte ya hay que dejarle al optimizador para que él resuelva. Lo importante es que nosotros no le demos lugar al optimizador para que nos dé soluciones incoherentes, o sea, que hayamos tenido en cuenta todos los primeros principios, los balances de materia, los balances de energía, las condiciones de equilibrio que haya que cumplir, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con este análisis, vemos, por ejemplo, que X3, que es la corriente esta que entra al intercambiador con vapor, tiene que ser igual a la que sale porque no hay pérdida de materia, X3 es igual a X4. X6 más X8, que sería esta X6 más X8, tienen que ser igual a la X de salida, y así sucesivamente si ustedes analizan, y quizás encuentran algún error en esto que yo he escrito acá, pero la idea es poder respetar el balance en todos los nodos y en todos los equipos que hay aquí en esta superestructura. ¿Sí? Le llamamos superestructura porque es una estructura que contempla todas las posibilidades. Está la óptima y están todas las demás. ¿Sí? Bien, ¿qué otras restricciones hay que cumplir en este problema? ¿Qué restricciones necesitaríamos? Fíjense que hasta ahora nosotros estamos minimizando la suma de las áreas de los intercambiadores y hemos puesto restricciones sobre los flujos. Pero estos flujos no tienen hasta ahora, con lo que nosotros hemos anotado, ninguna influencia sobre las áreas, o sea que aparentemente el problema este está todavía desconectado. Y, o sea, las áreas son independientes de estos flujos, lo cual no es cierto, pero acá el problema todavía no le hemos dicho qué relación tienen. ¿Sí? Entonces, pensemos en qué otras restricciones
habría que tener en cuenta para poder ir relacionando todas las variables? ¿Cómo? No escuché. Y se puede ¿Alguna sugerencia? Las chicas ponen en el chat que estaría bueno Sí. poner la ecuación de diseño. Ajá, muy bien. Sí. Y de los intercambiadores de calor también, Fer. Ujú. O sea que nosotros, por ejemplo, tendríamos los balances de energía de los intercambiadores de calor, las ecuaciones de diseño de los intercambiadores que son fundamentales para relacionar, por ejemplo, los flujos con temperaturas y el área que está en la función objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya que hemos puesto restricciones de balance de materia, es poner las restricciones de los balances de energía, o sea, para que tengamos alguna referencia de los flujos y las temperaturas, ¿sí? Entonces, hay que poner restricciones de los balances térmicos. Por ejemplo, estas restricciones podrían ser que la temperatura de entrada que yo tengo, fíjense que como esto es un bifurcador, la temperatura de esta corriente de entrada va a ser igual que la temperatura X1 e igual que la 11, ¿sí? Porque al ser solamente una bifurcación, las temperaturas se conservan. Entonces, la temperatura de entrada tiene que ser igual a la T1 y la temperatura de entrada tiene que ser igual a la T11, ¿sí? Por otro lado, nosotros acá tenemos un mezclador. O sea, en este mezclador hay un cambio, o puede haber un cambio de temperatura, porque la temperatura T1 no es necesariamente la misma que la T2, y entonces acá se mezclan y dan la temperatura T3. Y entonces aquí hay que poner un balance que diga que el FCP, que es el X1, ¿sí? Por T1, por la temperatura de esta corriente, más el FCP por la temperatura de esta corriente, tiene que ser igual al FCP por la temperatura de esta corriente. ¿Sí? O sea, sería un balance de energía considerando que esta mezcla es adiabática. ¿Sí? Que no hay ningún efecto térmico extraño, sino que simplemente digamos, simplemente se puede resolver con un balance de entalpía. Después tenemos que T4, que es esta corriente que sale de acá, que ya ha pasado del intercambiador. Después vamos a ver qué relación hay entre T3 y T4, que es más complicado porque está el intercambiador en el medio. Pero lo que sí podemos decir es que T4 es igual que T5, porque esto es una bifurcación. Y además T4 es igual que T6, ¿sí? Luego acá nosotros también tenemos un mezclador, o sea que T6 por X6 más T8 por X8 es igual a T de salida por X de salida. Después acá tenemos que T9, que X9 es la corriente que sale del intercambiador. Como hay una bifurcación, es igual a la temperatura de la corriente 2 y es igual a la temperatura de la corriente 8. Otra vez, aquí parándonos en este mezclador, tenemos que lo que se mezcla de la corriente 5 con la 11 da la entrada para este intercambiador, que es la corriente 10. Y acá falta el X10, pero esa es la corriente 10. Bien, entonces con eso nosotros tendríamos todas las restricciones de los balances térmicos, ¿sí? En las corrientes, o sea, excepto las de los intercambiadores, que esas nos faltan. Vamos a poner. Bien, entonces ahora vamos a calcular, tenemos que poner ecuaciones para calcular los delta de T en los intercambiadores, porque esos delta de T nos van a servir para las ecuaciones de diseño, ¿sí? Entonces, tenemos dos intercambiadores de calor y estos intercambiadores de calor tienen un delta de T a la entrada y un delta de T a la salida, ¿sí? O sea que necesitamos calcular los 4 delta de T. Entonces, el delta de T a la salida de este intercambiador, por ejemplo, que yo lo he llamado delta de T11, es la diferencia que hay entre la temperatura que tiene este vapor, que es un dato conocido, porque es un dato del problema, menos la temperatura T4, que es la temperatura de salida de esta corriente. Y el delta de T12, o sea, la entrada del intercambiador, es la diferencia entre la misma temperatura del vapor, porque es vapor que es condensante, entonces no cambia su temperatura, menos T3.
Entonces, ahora nosotros para poder plantear luego la ecuación de diseño tenemos que plantear cuál es el delta de t medio logarítmico. Para resolver el delta de t medio logarítmico en este intercambiador, vamos a utilizar la aproximación de Chen, ¿sí? Que ya la han visto con la ingeniera Tere. Esta aproximación de Chen tiene la ventaja sobre la definición del delta de t medio logarítmico, que no se indetermina. O sea, es una función que no se indetermina por las divisiones en cero, por ejemplo, como si se indetermina el delta de t medio logarítmico. Entonces, utilizando el delta de t medio logarítmico en esta formulación, podríamos tener bastantes problemas de poner cuáles son los valores iniciales, etcétera, para evitar la indeterminación. En cambio, con esto, garantizamos que no se indetermine es una aproximación bastante buena y no se indetermina la fórmula del delta de t. ¿Cómo es el delta de t medio logarítmico con esta aproximación? Sería el producto del delta de t a la salida por el delta de t a la entrada, por el promedio de los dos delta de t, ¿sí? Delta de t a la salida más entrada sobre 2, y a todo ese producto que tiene 3 factores se saca la raíz cúbica. Y esa sería la aproximación de Chen. Bien. Lo mismo que hemos hecho de definir estos delta de t a la entrada y a la salida de este intercambiador y su delta de t medio logarítmico, hay que hacerlo para el otro intercambiador de calor. Entonces tenemos que para el delta de T2, 1, que sería la salida, es la temperatura de la corriente 1 menos T9. De la corriente caliente 1 menos T9, ¿sí? Temperatura de entrada. Y el delta de T22 es la temperatura de salida de la corriente 2 menos T10. ¿Sí? Sería a la entrada del intercambiador. Y de la misma manera calculamos con la aproximación de Chen el delta T medio logarítmico, que va a ser característico de este intercambiador de calor con la corriente caliente. Y entonces fíjense que tenemos que en este problema la función objetivo era muy sencilla, era minimizar a 1 más a 2. Pero las restricciones son muchísimas, ya hemos puesto todas las restricciones de balance de masa, tenemos todas estas restricciones de balances térmicos, y ahora tenemos estas 6 definiciones de deltas de T. ¿Sí? O sea, todo eso van sumando restricciones al problema. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se No, entiende profe. hasta aquí? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como decían antes, había que relacionar estos delta de T que acabamos de calcular para utilizarlos para las ecuaciones de diseño. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de diseño de los intercambiadores serían, el del intercambiador este que tenemos acá con vapor sería el U por el A por el delta de T1 medio logarítmico. Acá me ha faltado el simbolito del delta. Es por el delta de T1 medio logarítmico que hemos calculado antes, ¿sí? Que sería este de acá que hemos calculado con la aproximación de Chen. Y el Q que intercambiamos en este intercambiador de calor es también U por A, pero es otro U eventualmente y otra área y otro delta de T medio logarítmico que también ya lo hemos calculado, hemos puesto una restricción que lo calcula. ¿Cuáles son los balances de calor en los intercambiadores? ¿Sí? Los balances de calor, por ejemplo, en este de Q de vapor, si lo hacemos al balance teniendo en cuenta las corrientes X3 y X4, serían la temperatura de 4 menos la temperatura de 3 multiplicado por este FCP. ¿Sí? Y para el balance de calor, o sea, el QH que nosotros podemos intercambiar en este intercambiador, sería el T9, que es la temperatura de salida, menos T10, que es la temperatura de entrada, multiplicada por la corriente X10 por su CP, que es la corriente de entrada que intercambia calor en H1. ¿Sí? Entonces, a las ecuaciones que ya teníamos antes le tenemos que agregar estas 4 ecuaciones, y aquí en estas 4 ecuaciones ya estamos encontrando cuál es la relación que hay entre el caudal, las temperaturas, los delta de T medio logarítmico y las áreas, ¿sí? Que eso nos relaciona las restricciones con la función objetivo que teníamos.
Bien, hay hay restricciones que tenemos que poner sobre los delta de t, o sea, el delta de t no puede ser más chico que el delta de t mínimo que fijemos. ¿Sí? En este problema el delta de t mínimo era de 20, o sea que eso es un valor conocido y todos los delta de t tienen que ser mayores o iguales que ese delta de t mínimo, ¿sí? Para evitar que las áreas sean demasiado grandes. Bien, con esto termina el planteo del problema. Digamos, estas serían todas las ecuaciones que ustedes tienen que poner en el GAMS para resolver este problema en el práctico. Lo que les voy a mostrar acá son algunas cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el problema este es bastante difícil de resolver. O sea, bastante difícil de que el GAMS lo resuelva, ¿no? No es que ustedes lo tengan que resolver. O sea, una vez que ustedes han planteado cuidadosamente todas estas ecuaciones y han programado en el GAMS este problema, el GAMS necesita alguna ayuda para poder resolverlo. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que si ustedes se fijan en todas las ecuaciones que tenemos, vamos a verlas desde el principio, nosotros teníamos una función objetivo que era lineal. Todas las restricciones de balance de materia son lineales, pero cuando vamos a las restricciones de balances térmicos ya tenemos ecuaciones que son no lineales. ¿Sí? Son no lineales estas restricciones de mezcla, ¿sí? Porque tienen multiplicada una temperatura, que es una variable desconocida, por un caudal, que es una variable desconocida. ¿Sí? Además están las no linealidades que tienen que ver con la aproximación de Chen, que si bien es una no linealidad que no se indetermina, pero sigue siendo una no linealidad. Y tenemos acá no linealidades también por el producto de las temperaturas por los caudales o por el producto del área, que es una variable, por el delta de t medio logarítmico, que también es una variable. Y entonces el problema tiene muchas características no lineales que no se pueden linealizar fácilmente. Entonces el problema es intrínsecamente no lineal. Y entonces cuando ustedes lo resuelvan en el GAMS tienen que tener precaución de poner que lo resuelvan utilizando NLP. ¿Sí? Entonces es un problema NLP. Hay un par de restricciones que ustedes pueden ensayar a ver si les sirve, porque en muchos casos sirve, que es forzar a que se utilicen en la solución los dos intercambiadores de calor. ¿Sí? Muchas veces al GAMS le cuesta resolver teniendo en cuenta esa situación. Ustedes lo pueden forzar que se utilicen los dos intercambiadores de calor en la solución poniendo restricciones de este tipo. Por ejemplo, que x2 más x5 sea mayor o igual que un número chiquito, por ejemplo 0,1. X2 es esta corriente que está aquí, ¿sí? Y X5 es esta corriente que está acá. O sea, ustedes al poner esta restricción están obligando que algún caudal circule por X2 y por X5, y entonces eso obligaría a que se estén utilizando los dos intercambiadores, ¿sí? Porque al obligar a que se utilicen esos caudales, necesariamente va a tener que haber caudal por dentro de los intercambiadores, ¿sí? Por las ecuaciones de balance de masa que ustedes han puesto. Eso es una cosa que podría ayudarlos a resolver el problema. Otra cosa que es muy importante es dar valores iniciales distintos de 0 a todos los caudales. ¿Sí? Si ustedes resuelven sin ponerle valores iniciales, el GAMS no va a encontrar solución. Entonces, a todos los caudales que ustedes tengan, desde el X1, que está aquí, hasta el X11, tienen que ponerle menos, a ver cuál sería el X7, no, porque el X7 no existe, es como si fuese el X de salida, y es conocido. Entonces, del X1 al X11, ustedes le tienen que poner valores iniciales para que el GAMS encuentre una solución. Y bueno, y otra cosa importante que yo lo he resumido acá, para que ustedes no pierdan el tiempo buscándolo, es que los siguientes ya son parámetros conocidos del modelo, ya sea porque están en el enunciado o bien porque ustedes lo han determinado cuando han resuelto el problema anterior, el problema lineal. Hay cosas que ya han quedado determinadas como los calores a intercambiar. Entonces, por ejemplo, los U de los intercambiadores, las temperaturas del vapor, temperaturas y flujos de entrada y salida, todo eso son datos conocidos, ¿sí? O sea, hay una serie de datos que ya le tienen que dar al modelo para que calcule. Así que bueno, ¿alguna duda, chicos? Acá terminaría el planteo de este problema. Ustedes lo tienen que resolver en el GAMS y con eso terminaría este problema. Profe, tengo una duda. Ahí donde Sí. dice, bueno, los tips. Las Sí. restricciones para forzar el uso de los dos intercambiadores de calor, ¿los ponemos si es que no les damos valores iniciales a los caudales? No, ¿O no, se lo puede poner igual?
Sí, o sea, ustedes lo pueden poner igual o no poner a esto, o sea, lo pueden poner o no poner porque eso es para que ustedes fuercen el uso de los dos intercambiadores, pero esto de dar valores iniciales distintos de 0 a los caudales, esto lo tienen que poner siempre, ¿sí? O sea, estos valores iniciales pónganlo siempre y después con esto prueben a ver si eso les ayuda o no a encontrar la solución, quizás no lo necesiten, ¿sí? O quizás es para hacer pruebas en el modelo y ver cómo forzarlo al modelo a que use los dos intercambiadores y ver si esa solución es mejor que la que les da el GAM solo. ¿Sí? O sea, pero esto, digamos, no es necesario, digamos, es un experimento que ustedes pueden hacer. En cambio, estos valores iniciales distintos de 0, eso lo tienen que poner sí o sí, e incluso quizás hasta las temperaturas, en algún caso, las tengan que poner de acuerdo a cómo ustedes hayan introducido las ecuaciones, porque al GAMS también le ayude tener valores iniciales de temperatura distintos de 0. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? TH2, ¿qué es? Preguntan, Fer. TH1 y TH2. Ah, esas son las temperaturas de entrada y salida de la corriente H1. ¿Sí? Recuerden que la corriente H1 es una corriente que cuando intercambia calor cambia su temperatura. Y entonces esta es la temperatura de entrada de la corriente caliente y esta es la temperatura de salida de la corriente caliente. Las dos se refieren en realidad a la corriente caliente H1, nada más que acá tienen un 1 y un 2 porque son entrada y salida. Profe, otra pregunta. Sí, sí. A la hora de escribir las ecuaciones del GAMS, Sí, en la parte de los Q que acaba de borrar ahí, sí, o sea, de Q de vapor y sí, el Q de H, ¿se sí. puede directamente igualarlo para no poner como una variable más los Q? ¿O se igualar esas Sí, ecuaciones? Para no poner tantas sí, sí, ecuaciones. sí. Sí, sí, sí. Lo pueden igualar ustedes, sí, eso no hay problema. Bien. Sí. Yo Lo pensaba que importante es que inferían algo. ustedes... No, 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 no. Lo importante es que ustedes no se mezclen. No, no, pero para el GAMS no es lo mismo, no es complicado porque al ser ecuaciones de igualdad, él lo primero que hace cuando procesa el problema antes de comenzar a resolverlo es hacer todas estas sustituciones y disminuir al máximo el número de variables. O sea que eso lo haría el GAMS también. Ah, listo, listo, gracias. Sí. Y lo que le quería mostrar acá es eso, lo que me habían preguntado del H, del calor del H, es que el H1, la corriente H1, por encima del punto de corte intercambia calor entre 400 y 340, o sea que esas son las dos temperaturas que aparecen como H1 y H2. Y eso es un resultado del problema anterior, así que les quería mostrar de dónde salí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Está bien hasta ahí? Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente problema. Problema 2. Bien, el problema 2, o sea, como ustedes van a ver, los problemas que nosotros estamos resolviendo son problemas que en su aplicación son totalmente distintos. O sea, los problemas de la optimización es una disciplina, digamos, dentro de ingeniería de procesos que se puede aplicar a un montón de cosas. Entonces, los problemas son muy variados entre sí. O sea, puede hacer un recorrido por diferentes cosas, por problemas que son de operaciones, problemas que son de diseño, problemas que son de reactores, problemas de termodinámica, etc. Lo importante es que ustedes lo puedan, digamos, aplicar como herramientas y que puedan reconocer en cada disciplina dónde hay un problema de optimización para poder aplicar las herramientas que aprendan. El problema 2 que vamos a ver ahora es un problema que ustedes ya han visto, es un refuerzo de un tipo de problemas que ya han visto con la ingeniera Unzaga en un práctico, que son los problemas típicos de estimación de parámetros. En ingeniería química es muy común que uno quiera ajustar unos datos experimentales a un modelo. ¿Sí? Uno ha tomado, por ejemplo, un montón de mediciones de humedad a la salida de una torre de enfriamiento y quiere ajustar eso a un determinado modelo que sea lineal o no lineal, o tenemos una serie de datos de equilibrio líquido-vapor y lo queremos ajustar a un modelo de actividades, etc. Existen infinidad de aplicaciones.
Y entonces, pero el método para resolver todos esos ajustes de parámetros siempre es el mismo, ¿sí? Es un modelo que trata de minimizar el error que ustedes tienen entre los valores experimentales y los valores que les arroja el modelo cuando lo corren. Entonces, el problema 2, que es el problema propuesto en este caso, se trata de la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals ustedes la utilizan para poder predecir el comportamiento de gases reales, ¿sí? Porque tiene dos parámetros de corrección, que son el parámetro A y B. O sea, esos parámetros corrigen por las desviaciones que pueda tener un gas real respecto del gas ideal, ¿sí? De hecho, si esos parámetros son ceros, le queda la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Entonces dice, la relación de presión, volumen y temperatura para gases reales presenta desviaciones de la ley de los gases ideales, que es P por V igual a RT, donde P es la presión, V es el volumen molar, o sea que es el volumen sobre el número de moles, T es la temperatura y R la constante universal de los gases. Entonces tenemos la ecuación esta de Van der Waals, que corrige las desviaciones, y dice que encontremos el valor de los parámetros A y B para el vapor de agua, para lo cual se cuenta con los siguientes datos experimentales, obtenidos a volumen molar constante de B igual a 0,03 metros cúbicos por mol. O sea, lo que les está diciendo esto es que ustedes han hecho experimentos con vapor de agua en un recipiente que tenía un volumen constante y han ido variando la temperatura y han ido midiendo cuál era la presión que tenía el gas. Y eso lo han hecho 10 veces para distintos valores de temperatura, tienen distintos valores de presión. Entonces, con esos datos ustedes quieren ver cuál sería el valor de los parámetros A y B. ¿Sí se entiende lo que uno quiere hacer? Sí. ¿Sí? Bien. Dice que sí. Bueno, muy bien. Entonces, yo acá he vuelto a escribir la ecuación de Van der Waals. Lo único que he hecho ha sido sustituir la presión por otro nombre que le he puesto presión teórica, como para diferenciar esta presión teórica, que es la que yo encuentro con la ecuación, de la presión P, que es la presión que yo he medido en los experimentos. Bien, los datos que tengo son, o sea, las constantes de este modelo para este problema en particular son la constante universal de los gases y el volumen molar, ¿sí? Porque como se ha hecho a volumen molar constante, eso no cambia en todos los experimentos. Si yo despejo la presión teórica de acá, me queda esta expresión que tengo aquí más abajo, ¿sí? O sea, yo lo que he hecho ha sido pasar esto dividiendo y este término de acá restando. Y fíjense que esta expresión está en función del volumen. Entonces, como yo el dato que tengo es el volumen molar, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de estos términos en el número de moles arriba y abajo. Entonces, si yo divido arriba y abajo en el número de moles, me queda esta expresión que tengo aquí, que sería, acá he sustituido V sobre N, V mayúscula sobre N, por una V minúscula, que es el volumen molar. ¿Sí? Entonces, acá me queda esta expresión. Como yo les decía, lo que nosotros tenemos que minimizar en todos estos tipos de problemas, que son de estimación de parámetros, son la diferencia que ustedes tienen entre el valor medido, o sea, el valor real, y el valor teórico que ustedes calculan con su modelo. Entonces, minimizando esa diferencia, yo puedo encontrar cuál es el parámetro A y B que justamente consigue esa diferencia mínima. Entonces, ese sería el A y el B óptimos para este problema. Entonces, la mejor forma de hacerlo es utilizando el error, ¿sí? El error que nosotros utilizamos es el error cuadrático, es la suma de los errores cuadráticos. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque si nosotros no utilizáramos el error cuadrático y utilizáramos solo la diferencia, corremos el riesgo de que si en algún momento esta expresión difiere de esta por exceso o por defecto, esos errores se compensen, ¿sí? Al hacer la suma de todos los errores, algunos serían positivos y otros negativos, entonces se podrían compensar y el error nos podría dar 0 a pesar de que los valores estos de P son completamente diferentes en cada punto, ¿sí? Para evitar esa compensación y que todos sean valores positivos y que todos sumen como error, se lo expresa como la diferencia al cuadrado. También es común hacer esta diferencia como con los errores absolutos, o sea,
Esto sería con barras de error absoluto en vez de hacerlo al cuadrado. Desde el punto de vista de la optimización, la diferencia que hay entre hacerlo de una forma u otra es que para todos los solvers es más fácil resolver los errores cuadráticos porque la función cuadrática es una función que es derivable. ¿Sí? Es siempre derivable en el mínimo. Además de que es convexa, es derivable en el mínimo y muchos solvers utilizan algoritmos que calculan la derivada y no tienen problema. En cambio, si ustedes utilizan una función de valor absoluto, el valor absoluto no es derivable en el mínimo, porque si ustedes se acuerdan, la forma de la función valor absoluto tiene la forma como de una B corta, con una parte inferior que no es derivable, ¿sí? Porque las derivadas por izquierda y derecha son diferentes, entonces eso le produce problemas al optimizador a la hora de resolver. Entonces es común en todos estos problemas de estimación de parámetros que ustedes utilicen el error cuadrático. Entonces, ¿cómo quedaría el problema? Finalmente es un problema muy sencillo, donde lo que tienen que hacer es minimizar el error. El error es esta expresión que hemos puesto aquí abajo. Sería la suma de todos los experimentos, en este caso sería desde 1 hasta 10, de la diferencia entre el valor teórico que obtengo con la fórmula y el valor que yo he medido experimentalmente. Todo eso al cuadrado. ¿Y cuál es la única restricción que tiene? Que en realidad no es una única restricción, sino que son 10 restricciones, una para cada experimento. Es que es la ecuación de Van der Waals. O sea, la ecuación de Van der Waals, esta se tiene que cumplir para todos los experimentos, pero lo que no cambia es la A y el parámetro A y el parámetro B, que esos parámetros son constantes en los 10 experimentos. ¿Sí? O sea que esos no dependen del subíndice I. I va desde 1 hasta 10. Y el problema, como ustedes ven, es un problema no lineal. ¿Sí? Porque esta ecuación que ustedes tienen acá tiene el parámetro en la parte inferior. Entonces, si ustedes sustituyen P teórico dentro de esta ecuación, les va a dar un problema que es evidentemente no lineal. Y que muy probablemente también sea no convexo. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí? entonces en el GAMS la presión y la temperatura van a estar en forma de vector, así como las soluciones, ¿verdad? Exacto, sí. No las soluciones, digamos, la solución de A y B no, porque A y B son únicos, pero sí las presiones y las temperaturas van a estar como vectores. Ahora les muestro para que lo tengan como lo tienen que programar. A ver, vamos a abrir acá en el GAMS. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa Adelante. si, por ejemplo, si una variable es positiva, pero yo lo pongo como variables? ¿El GAMS también lo toma o sí o sí tengo que ponerlo como positive variable? No, o sea, si es una variable positiva y vos la pones solamente como variable, el GAMS no va a saber que es positiva y te puede dar un resultado negativo como resultado óptimo. ¿Sí? O sea, vos, por ejemplo, supongamos que tengas una temperatura y que vos no le hayas aclarado que la temperatura siempre es positiva, el GAMS te puede resolver y te puede decir que la temperatura en Kelvin es menos 28. Cosa que Ah, no bien. es físicamente probable, pero el GAMS no lo sabe. Entonces vos sí le tenés que aclarar o bien que la variable es positiva o bien cuando estés escribiendo las ecuaciones ponerle que el límite inferior de la variable esa, utilizando punto LO, es igual a 0. O sea, son las dos formas de poner que la variable es positiva. Bien, bien. Listo, profe, Sí. gracias. Bien, miren acá, yo tengo en el GAMS el problema del error, ¿sí? Cómo he programado el problema de este error para encontrar la presión con la ecuación de Van der Waals. Entonces, lo que yo tengo que para poder trabajar de manera vectorial, lo que sí o sí tengo que definir, que esto lo vamos a empezar a utilizar bastante, son los sets. Sí, en el set es lo mismo que, digamos, que yo defina como subíndice. Siempre que yo trabajo con un subíndice, significa que en el GAMS tengo que definir un set. Y como el subíndice que yo había definido era un valor de I que representa nuestros experimentos y ese I va desde el 1 hasta el 10, lo puedo definir de esta manera. Defino el set I, que son los experimentos, y esos experimentos van desde el 1 hasta el 10. En GAMS se puede poner con un signo por y significa que es el 1, el 2, el 3, el 4. Si yo quiero aclarar cuáles son los elementos uno por uno, también lo puedo hacer y puedo separar todos los números por comas. Puedo poner 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Esta es una forma resumida de hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, después en este problema yo tengo dos escalares. Dos escalares serían dos constantes.
Las dos constantes que tengo son la constante universal de los gases y tengo el volumen, ¿sí? Porque es un experimento, todos los experimentos yo los hice a volumen constante. A continuación, lo que yo voy a definir son los parámetros. Los parámetros serían la temperatura y la presión, ¿sí? La temperatura, como la temperatura depende de cada experimento, o sea, yo tengo una temperatura diferente para cada experimento, lo voy a tener que definir como T y entre paréntesis poner el valor del índice. Entonces, para el experimento 1, la temperatura es 283, para el experimento 2 es 285 y así sucesivamente. Para cada experimento tengo el valor de temperatura. Acá cierro la barra esta y puedo comenzar a definir la presión. ¿Sí? No pongo punto y coma porque si yo pongo punto y coma tendría que volver a poner la palabra parámetro después. Entonces, como yo quiero definir todos los parámetros juntos, pongo el punto y coma cuando he terminado con todos mis parámetros. Entonces, la presión hago de la misma manera. Para cada experimento que hice, pongo el valor de la presión aquí al lado. ¿Sí? Este valor de presión sería el valor de presión experimental. Ahora, ¿cuáles serían las variables de mi problema? Las variables son la función objetivo, que yo después voy a minimizar, los dos parámetros que quiero conocer, que son A y B, y una presión teórica, que la presión teórica es una variable que va a tener el índice I porque yo voy a tener una presión teórica para cada experimento. ¿Sí? Con cada experimento yo puedo calcular una presión teórica. Entonces, las ecuaciones que tendría serían solamente dos. ¿Por qué? Porque el GAMS me permite que todas las variables, las ecuaciones estas que son como experimentos, yo las defina de una sola vez, no tengo que ponerlas 10 veces. ¿Cómo se hace eso? La función objetivo sería z igual a la suma en I, porque I son los experimentos, este es el índice en el que suma, de PI, que sería el parámetro de presión, menos la presión teórica, que también depende de I, que es una variable, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces este sería mi error cuadrático. Y ahora la única restricción que yo tengo es una restricción de igualdad que está dada por la ecuación de Van der Waals, que dice que la presión teórica, que depende de I, es igual a R por T, donde T también depende de I porque esto lo tiene que sacar de esta tabla, dividido en B menos B, el volumen es una constante, el volumen molar es una constante, el parámetro B larga es una variable que yo quiero averiguar, menos A, que es un parámetro que quiero averiguar, por 1 menos B elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de Van der Waals. O sea, lo que depende de los índices son la temperatura, la presión teórica y nada más. ¿Sí? O sea, la presión y la temperatura. Bien, entonces ahora pongo que yo quiero resolver el modelo Van der Waals usando NLP porque es un modelo NLP y minimizando Z. ¿Sí? Entonces cuando lo corro al modelo este, veamos los resultados, me dice que ha obtenido un óptimo local. Eso es lógico porque al ser un modelo NLP lo que hemos visto ayer es que el GAMS no garantiza optimalidad global, o sea, él busca localmente y dice, bueno, el óptimo es local. Y viendo los valores que me da que el Z, que es el error, es 6 por 10 a la menos 5, o sea, es bastante chiquito. El valor de A es 46,9 y el valor de B es más o menos 0,05. O sea, estos son los dos parámetros que a mí me garantizan que los valores, que la ecuación esta de Van der Waals se ajusta lo máximo posible, o mejor dicho, que los valores experimentales que he obtenido se ajustan lo máximo posible a la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta del GAMS. Sí, Lo que adelante. puso ahí arriba, al costado de cuando define el vector de la temperatura y el vector de la presión, usted le pone el nombre Sí, y queda en azul.
Sí, Eso no afecta nada. Yo pensaba que cuando quedaba en azul no era como una definición, sino como no, una operación del GAMS. claro, no afecta en nada, es justamente, acá ustedes pueden poner el nombre, sí, sí, o sea, pueden poner, no sé, así, entre comillas o algo para que ustedes se acuerden qué es el nombre, pero no, eso no afecta en nada. O sea, Ah, eso no afecta en nada, por ejemplo, dentro de la definición de los parámetros, ¿sí? O sea, dentro de la definición de los sets tampoco. O sea, poner el nombre así no afecta. Quizás si ustedes no sé, en modelo ponen así cualquier eh, palabra, sí, sí, ahí sí les afecte. Pero dentro de la definición de parámetros, dentro de la definición de sets, ese es el lugar correcto donde uno pone el nombre de la variable o alguna aclaración que a uno le sirva sobre la variable sobre el símbolo que está trabajando. gracias. De nada. A ver, vamos a buscar aquí porque les quería mostrar también, así antes de ir al recreo les muestro así rápido para este problema. También lo he hecho en el Excel. En el Excel también es fácil de hacer porque el Excel, al tener la forma de tabla, es fácil de programarlo. Entonces, en el Excel es muy sencillo. En lo que yo hago para poder resolver este problema en Excel es copiar la tabla tal cual como el enunciado. Yo, por ejemplo, tengo mi lista de experimentos, tengo mi lista de temperaturas con las que yo he hecho los experimentos y los valores de presión que me han arrojado esos experimentos. El valor de B, que es el valor de volumen molar, es el mismo para todos los experimentos, o sea que he copiado el mismo valor. Y acá yo tengo el P teórico. El P teórico es el que tengo utilizando la expresión de Van der Waals. Entonces, aquí dentro de estas celdas está la expresión que lee la temperatura y el volumen de las filas, y el A, el B y el R los lee siempre de esta misma celda. Así está fijado para que los lea de esta misma celda porque esos valores no cambian con los experimentos. Y entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Estos van cambiando y cualquier valor que yo he puesto acá de P teórico lee temperatura y volumen de la misma fila y lee A, B y R de la celda de arriba. Y para calcular el error es la diferencia entre P y P teórico elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso para cualquier fila pasa lo mismo, es P menos P teórico elevado al cuadrado. Y aquí al final he hecho la suma de todos los errores. Entonces esa suma de todos los errores es mi función objetivo. Y entonces fíjense, bueno, acá la función objetivo está grande 0,36 porque acá hay cualquier valor, hay un valor 3 y 0,1. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer para resolver esto es ir al solver, decirle que mi función objetivo es esta, decirle que quiero minimizar el error ese, cambiando las celdas, me fijo cuáles celdas tengo que cambiar, que son A y B, esas son mis dos variables de decisión, y en este caso yo no tengo restricciones, ¿por qué? Porque toda la información de de la ecuación de Van der Waals está metida dentro del error y todo el error ya está calculado en la función objetivo, o sea que es como que yo he sustituido todo para ponerlo dentro de la función objetivo. Entonces no tengo que poner ninguna restricción. Entonces pongo resolver. Dice solver ha convergido a una solución actual, pongo aceptar y aquí me muestra los resultados, que A vale 46,7, el B vale 0,047, que es un valor muy cercano a lo obtenido por el GAMS. Y la función objetivo es 6,06 por 10 a menos 5, o sea, ese es el mínimo error que consigue. Sí, también es una forma sencilla de hacerlo y esto lo pueden aplicar mucho porque seguramente siempre han tenido problemas así de que haya que estimar parámetros de alguna ecuación y se lo puede resolver usando el solver de esta manera. Así que bueno chicos, no sé si tienen alguna duda de esto. Aquí terminaríamos y iríamos a hacer un recreíto. Detengo la grabación, Fer. Bueno,